Buenas, dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, hoy os traigo lo que viene siendo cosas que se han filtrado de Dragontopia. Sí, hablamos del mapa de Dragontopia que saldrá para diciembre. Pero vamos, los que voy a enseñar hoy es cosa muy primitiva, o sea, muy esto, muy, ¿cómo se dice? Muy poco avanzado. O sea, no tiene apenas nada, solamente pues son modelos, o sea, no, es muy de principio, no está nada hecho y todo lo que vamos a ver hoy irá cambiando con el tiempo, ¿vale? O sea, es un LEAC que está en el deck keep, que gracias a GP, que dejaré el vídeo en la descripción, su vídeo, para que vayáis a verlo también, para lo que dice él también. Y bueno, vamos a ver estos leaks que se han filtrado de que viene siendo de Dragontopia, del mapa. Veremos pues cositas y podemos opinar ya de cómo más o menos va a ser el mapa. Así que bueno gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y así que gente, vamos allá y vamos con el vídeo, porque la verdad esto merece un buen like, ¿eh? Así que bueno gente, vamos allá. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Y bien gente, pues aquí tenemos el leak de Dragontopia. Hay varias imágenes del vídeo de GP, más que nada, que ya os he dicho que está en la descripción. Créditos a GP, porque claro, es quien ha descubierto esto y es quien lo ha enseñado, ¿no? En un vídeo. Bueno, lo que vemos por aquí pues viene siendo pues cosas de Dragontopia, ¿no? Es muy temprana, ¿vale? Una versión muy temprana, como podéis ver, pues son como cubitos, ¿no? O sea, están formando el mapa todavía y aquí a diciembre pues estará mejor, ¿no? Pero como podéis ver, son como islas flotantes, ¿vale? O sea, son como islas flotantes, lo que menciona Dragontopia, como su descripción dice, ¿vale? Como podéis ver, pues son islas flotantes, ¿vale? Esto es una de ellas, ¿ok? Una parte del mapa que va a ser, que esto puede cambiar muchísimo, ¿eh? Puede cambiar mucho. Luego también tenemos pues por aquí otra parte más, como podemos ver, pues vemos por aquí pues más cositas de islas flotantes, ¿no? Porque claro, esto solamente que serán las nubes, esto de aquí. Y la verdad no sé qué pasará si te caes. ¿Morirás si te caes de las islas? ¿Te imaginas que te mueres? No creo, ¿no? O sea, yo creo que te vas a transportar como viene siendo el bioma lunar de la luna, o vete a saber lo que puede suceder, ¿no? O sea, yo creo que lo que viene siendo pues eso, que estés encima de las nubes, este país maravilloso de dragones, pues es increíble, ¿no? Así que bueno, pues esto es lo que viene siendo pues otra parte más que podemos ver, pues cositas por aquí, ¿no? Ya rocas y demás, montañas y poco más, ¿no? Esto de la trinchera de los Wyverns, poquita cosa se ve por aquí todavía, o sea, es muy temprana la versión, muy temprana. Y bueno, aquí vemos pues otra más, ¿no? Como podéis ver, aquí un volcán, ¿vale? Esto será un volcán, porque hay bioma volcánico también. Y bueno, vemos por aquí las islas flotantes, ¿veis? Son islas flotantes. Lo que viene siendo pues por aquí lo que se ve, ¿no? O sea, se ve increíble. Se ve como lo está haciendo, no es que se vea increíble, pero claro, es muy temprana la versión y esto puede cambiar muchísimo. O sea, aún falta poner todo, ¿no? Renderizar todo, un montón de cosas falta todavía. Y de aquí a diciembre, como digo, faltan como 5 meses todavía para que llegue. Y bueno, veremos cuando llega, ¿no? Cómo llega y demás, ¿no? Bien, por aquí ya podemos ver cómo será lo que viene siendo pues Dragontopia, ¿vale? Esto está en el deck keep. Todo el mundo que tenga el deck keep podrá ver esto. Y vemos un bosque, ¿no? Un bosque por aquí, árbol con musgo y demás. O sea, fijaos cómo será el bosque, ¿vale? Esto será el bosque de Dragontopia, la verdad. O sea, con árboles grandes y demás. O sea, se ve muy bonito.
¿vale? Pero esto va a cambiar mucho, ¿vale? O sea, lo que es esta tierra, sé que a mucha gente no le gusta, pero esto cambiará seguramente, esto de aquí. Igual que en Génesis también se veía ¿os acordáis cuando sacaron en abril la imagen, la primera imagen del océano, ¿no? Que se veía también esta roca así, ¿no? Bueno, yo creo que esto va a cambiar, ¿no? Va a cambiar bastante todo esto, ¿no? Bueno, podemos ver por aquí también más del mismo sitio. Podemos ver que, bueno, hay acantilados y demás. O sea, aquí si te caes no sé qué va a pasar, la verdad. No sabemos todavía qué va a pasar si te caes. Pero bueno, espero que no te mueras solamente de caerte. O sea, si no, madre mía, a lo mejor las nubes son un suelo protector y te puedes subir luego para algún lado. Pero veremos a ver. Veremos a ver. Y bueno, podemos ver por aquí cositas. Podemos ver más cositas por aquí, del mismo lugar, ¿vale? Estos son del mismo lugar todos, ¿vale? Se ve muy bonito y demás. Se ve increíble todo lo que se ve. Y veremos a ver cuando se haga para el juego, ¿no? Aquí podemos ver lo que viene siendo, pues, los sitios, ¿no? Podemos ver aquí que es el Dragontopia, la carpeta de Dragontopia. Tenemos los core blueprint, los dragones, efectos, los envolvientes, que son estos, los sitios. Human, Music, Skill Tree, que son las habilidades, las armas, el UI. Y de esto no hay Canon Forest, que es que hemos visto. Están las ruinas eléctricas. Está el Elemental, que es tipo Aberration, ahora lo veremos. Está el Red Glacier, que esto será hielo, un hielo rojo. O qué decir, árboles rojos más que nada. Y volcánico, ¿vale? Hay volcán. Como habéis visto allí había un volcán, ¿no? Bien, esto sería el glaciar, como podéis ver, porque hay nieve y demás. Así que esto será la parte helada. Solamente que habrá un dragón de hielo nuevo, muy seguramente. Puede ser que haya un dragón de hielo o no. Pero veremos a ver, ¿no? O sea, aún faltan dragones para que salgan y demás. Como podéis ver, lo que se refiere a Red Glaciar significa los árboles, ¿no? Los árboles rojos. Aunque no son rojos, son amarillos, verdosos, pero sí, así como lo llaman. Luego tenemos más por aquí, tenemos lo que viene siendo, pues, un castillo por aquí, que estos serán las ruinas eléctricas, muy seguramente. Habrán castillos, estructuras y demás. Un castillo será para mí, fijo, yo quiero un castillo para mí. Así que bueno. Y bueno, también podemos ver por aquí otra parte del mismo sitio, pero con más de esto, ¿no? Esto será un cañón, solamente esto es como un puente, como podéis ver, y demás, ¿no? Estos serán las ruinas eléctricas muy seguramente, así que veremos a ver qué tal se ve todo esto cuando salga, ¿no? Eso es muy temprano, como he dicho, que puede cambiar muchísimo todo esto, ¿no? Por aquí tenemos las piedras volcánicas, ¿vale? Esto es el volcán, porque a la siguiente imagen se ve aquí, ¿vale? Esto será esto volcánico, el bioma volcánico más que nada. Esto de aquí será el volcán. Aquí vemos las ciudades aquí al lado y bueno, a lo mejor hay un dragón volcánico también, un dragón de magma o vete a saber lo que puede haber aquí de dragones. O sea, pueden salir muchos dragones de tipos viendo ya los biomas, ¿no? O sea, podemos ver muchas cosas. Así que iremos viendo qué tal, ¿no? Por aquí vemos la parte elemental. Aquí vemos lo que viene siendo, pues, Vibrancy Aberration, ¿vale? Que es lo que viene siendo, pues, el líquido este púrpura. El líquido, el Element Liquid ese. Y bueno, esto suena mucho a Aberration, ¿no? ¿Habrá un dragón aberrante también? Posiblemente podría, pero tenemos zona aberrante, ¿no? O sea, es un asset ya conocido, así que bueno, esto no es nuevo, sabemos cómo es, así que bueno. Luego por aquí tenemos, pues, lo que viene siendo todos los de estos, ¿no? Todo lo que hay, ¿no? Que está el Boxstone, el Hansing Beans, el Mushrooms, bueno, son cosas que tienen los biomas, ¿no? Tiene Giant Tree, bueno, árboles gigantes. Es lo que yo entiendo, ¿no? Mira, también está el Spanish Bayonet, que es un árbol, una planta o algo fijo. Está la acacia, el Ashpine, el día de Swan Tree. También está lo de Elemental, está el Rhododendron, Borealis Grass, Hungaspines, Jade Bridge,
luego está el Arctic Billo, o sea, cositas, ¿no? Tenemos muchas cositas por aquí, ¿no? Así que veremos a ver qué tal todo esto, ¿no? Y aquí está, pues, todo lo que tendrá el mapa de Dragontopia, ¿vale? O sea, tendrá los dragones, los efectos, la música, ¿vale? Estos son archivos ya ahí, ¿no? Y bueno, ahí no hay más. De momento no hay más. Y ha dicho GP que irá investigando todo lo que de esto, ¿no? Todo lo que encuentre, más que nada. Así que, bueno, gente, poco más que decir, la verdad. Habrá que esperar qué es lo que nos trae, pues, Studio Wildcard con Dragontopia. Habrá que ver más adelante, a ver qué más hacen. Y nada, no sé qué pensáis vosotros, pero Dragontopia se viene para diciembre. Esto está muy poco acabado, o sea, está en una fase muy temprana. Esto puede cambiar mucho, puede cambiar muchas cosas, pueden añadir cosas, así que lo iremos viendo. Así que, gente, atentos para el mapa de Dragontopia que se viene. Y si queréis saber más, pues nada, suscribiros aquí en mi canal, deja tu like, compártelo para que otra gente se entere y poco más, gente. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Si os gusta, sabéis, dejadme like, favorito, suscribiros más, gente, y nos vemos hasta la próxima, gente. Chao, chao.